Bienvenidos sean todos a esta nueva edición de Un Cara a Cara. El día de ayer, el gobierno central presentó una denuncia por el contrato de las vacunas Sputnik y la señalada fue la exministra, la doctora Amelia Flores. En la hora siempre hemos creído la importancia que tiene poder conocer las versiones de los distintos actores, por eso hicimos una solicitud de entrevista, la doctora aceptó, así que aquí estamos para poder conversar respecto a los eventos de ayer y lo que viene en el futuro. Doctora, gracias por recibirnos. Sin duda alguna la noticia de ayer puede y debe haber sido un balde de agua fría. Así es. ¿Cómo lo tomó? ¿Cómo se siente? Bueno, lo tomé mal, no me lo esperaba, no me lo esperaba. Yo había estado ya dando la información al Ministerio de Salud y tratando de tener algunas reuniones con la Procuraduría, sin embargo nunca se dio para poder exponer y por supuesto me afectó muchísimo. Doctora, hoy estamos 5 de abril 2024, ya pasamos aquellos momentos difíciles de la pandemia, Ujú. pero es importante tener el contexto de lo que se vivió en aquel entonces. Cuéntenos cómo usted es nombrada después del exministro Monroy y los inmunizadores llegan hasta, corríjame, 2021, empiezan esas discusiones, finales de 2020. Sí. ¿Cómo aparece en la escena el contrato de las vacunas Sputnik, de los rusos y demás? Bueno, como usted lo mencionó, previo a trabajar el tema de la comercialización de las vacunas, nosotros entramos en junio del 2020, después de la salida del doctor Monroy. Quiero en este momento aclarar que yo no pertenecía al grupo de gobierno del presidente Yamatei. Yo fui llamada por el doctor Edwin Asturias, que en ese momento iba a dirigir la Coprecovid. No me convencí tan rápido de poder asumir. Yo tenía un trabajo estable que me satisfacía. Sin embargo, viendo las condiciones de la pandemia y cómo estaba afectando al país, acepté con un equipo que nos permitieron formar. Y así fue como entramos a trabajar en el 2020 con el propósito de proteger a la población guatemalteca, y es importante que la población lo sepa. Entramos un grupo de transparente que no tenía ninguna tacha, y como equipo empezamos a trabajar en este tema, viendo que al final del 2020 ya teníamos aproximadamente 5,000 ciudadanos fallecidos, y eso era realmente preocupante para nosotros y para el país. Era bastante difícil poder tener vacuna, y como una previa creo que es importante mencionar que antes de conocer que existía la vacuna Sputnik, nosotros como ministerio firmamos un acuerdo de confidencialidad y un contrato con COVAX, que era la plataforma de la OMS para poder adquirir vacunas. Esta plataforma le ¿Eso en qué permitía, momento fue, perdón, eso doctora? fue en agosto del 2020. Uh-huh. Fue en agosto del 2020, esa plataforma nos daba la posibilidad y para nosotros la certeza y la alegría de poder tener el 20% de vacunas que el país requería para inmunizar a su población. Usted dice, si escuché bien, gozo de alegría de tener este mecanismo, pero el presidente Yamatei siempre se quejaba de, eh, de este Yes. mismo mecanismo COVAX. ¿Por qué? Sí, porque al igual que todos los otros productores y fabricantes, no les era posible cumplir con lo prometido, ¿verdad? Es difícil que alguien entienda el día de hoy qué fue manejar una pandemia y cuáles eran los esfuerzos de poder conseguir vacuna de la manera más transparente para todo el mundo y que le pudiera venir al país. Sin embargo, a COVAX también le costó, y no solo con Guatemala, con la mayoría de países. Ellos hacían un análisis a través de sus oficinas en la OMS e iban viendo
cuánto podían darle a cada país. Yo casi recuerdo que como a finales de ese año o a principios del 21 recibimos una cantidad mínima de vacunas del mecanismo, y esa era la inconformidad no solo del presidente, sino de nosotros, porque de igual manera que se hizo un anticipo, todas las empresas requerían para podernos proveer vacunas un anticipo. Y nosotros con el mecanismo COVAX dimos un aproximado de 10 millones, que era lo que nos aseguraban poder Dólares. quetzales. No, dólares, eran el equivalente a 70 y algo de quetzales. Entonces, ese fondo ingresó al fondo, a la plataforma de COVAX para poder tener esa garantía. Luego, como ustedes bien saben, empezamos a utilizar la plataforma para otros fines que no fueron la compra de la vacuna, sino que para donaciones que hacían otros países en el exterior. Una pregunta antes de seguir con el tema de las vacunas y demás. Usted dice, cuando la nombraron, le permitieron llegar con un equipo transparente. Muchos otros colegas suyos en el gobierno del expresidente Alejandro Yamatei han referido diferentes experiencias con la pareja del presidente. Algunos recibían presiones de forma directa, algunos lo hacían por medio del presidente. Pero cuando los nombraban, en muchos casos es sabido que mandaban currículums o mandaban alguna petición de que querían que contrataran a alguien. ¿A usted le tocó algún caso similar cuando lo nombraron? Mire, al principio, casi de mi gestión, recibí de parte de él un currículum para que... De él, el señor Martínez. Sí, es la única vez que tuvimos ese intercambio. Me dio un currículum para que fuera contratado un profesional a un cargo. Cuando lo vi, yo le dije, mire, él es un profesional que su perfil es para otra cosa, no para esta. Entonces, a mi criterio, no se puede contratar. Entonces, no se contrató. Él nunca más me volvió a hacer una sugerencia de puestos ni presiones por los diputados, porque yo no lo aceptaba. Retomando el tema de las vacunas. Se firma COVAX en agosto del 2020. COVAX, ustedes se da un anticipo de más o menos 10 millones de dólares. Hay algunos atrasos, por lo que usted menciona que los productores no se estaban dando abasto. ¿En qué momento entra a escena la Sputnik? Bueno, previo a que Sputnik entrara en escena, nosotros como equipo ya habíamos empezado a tener conversaciones para negociación con otras empresas. Aquí estoy hablando de todas las conocidas, ¿verdad? De fabricantes americanos. Con todas ellas llegamos a un avance importante. Y esas negociaciones las llevaba el Ministerio de Salud. El Ministerio de Salud. Las llevaba el Ministerio de Salud y siempre el presidente estaba informado, porque en cada proceso que hacíamos le informábamos y le decíamos, mire, hasta aquí vamos, hay muchas posibilidades de que obtengamos esta vacuna, especialmente con una de ellas que nos ofrecía una gran cantidad de vacuna rápidamente. En ese tiempo creo que es importante hacer mención, y repito, que nadie lo puede entender si no estuvo ahí, porque todos ofrecían, no se preocupe, solo ustedes ingresan el fondo y en menos de un mes ustedes van a tener su primer entrega de vacunas. Sin embargo, sabíamos que no estaban cumpliendo a todo nivel en los demás países. Nosotros conversamos con todas las que ustedes conocen, llegamos, como les digo, a un buen nivel de negociación. Sin embargo, hubo un punto específico en que las empresas productoras no aceptaban la negociación si ellos no quedaban en nuestra legislación libres de cualquier responsabilidad de efectos secundarios que cualquier persona pudiera tener, debido a que la vacuna que en ese tiempo se estaba administrando era una vacuna con aprobación de emergencia por la pandemia. Y eso es bien importante, y después cuando cuadremos los tiempos, yo quiero amarrar ese detalle, porque, corrígame si estoy equivocado, había el presidente Yamatei, expresidente Yamatei, siempre decía que no se podía firmar con ningún fabricante americano porque ponían esa condición. Sí. Eventualmente el Congreso terminó aprobando legislación que liberaba responsabilidad
mucho después de que ya se había firmado el contrato de las vacunas Sputnik. Sí. Entonces, la gran pregunta es, muchos países en el mundo liberaron de responsabilidad a los fabricantes. La incógnita siempre ha sido, Guatemala no lo hizo porque queríamos ser una nación distinta al resto y no queríamos, porque había un interés especial en que primero se firmara ese contrato de las Sputnik. Mire, independientemente de eso, o sea, a mí no me tocaba firmar Porque eso pasaba por el esa Congreso. legislación, Así eso es. pasaba por el Congreso. Pero el presidente controlaba el Congreso, digamos, en ese momento. Tuvo muchísimas lecturas, muchas conversaciones entre todos, mientras el Congreso estaba en estas deliberaciones. A mí me tocaba ver con las compañías qué eran los requisitos que ellos tenían, y habían requisitos que el Congreso ni la presidencia podían aprobar. Y una de ellas era que tenían que liberarlos totalmente de cualquier responsabilidad. El Congreso sí lo podía aprobar, la Sí, presidencia el no. Congreso lo tenía que aprobar. Y fue así como tuvimos una reunión extensísima, recuerdo que en el Palacio Nacional, en donde estaban todos deliberando y viendo cómo podían sacar este decreto, que luego se emitió sin que cumpliera lo que las empresas requerían. Las empresas todavía hicieron esfuerzos en decirme, mire, podemos hacer algún ajuste para que usted pueda tener las vacunas, pero sí necesitamos que aunque sea tenga una cláusula donde diga que el país está dispuesto a perder algún bien, aunque no fuera dentro del país, que fuera fuera del país, si en caso algo sucediera y tuvieran alguna reparación que hacer por la vacuna. Pero tampoco se aceptó, o sea, es ni el Congreso de ninguna bancada, ni la presidencia. Eso creo que fue un limitante. Luego tampoco descansamos, bueno, en enero del 2000, si entramos de una vez a la Sputnik, ¿Sí? en enero del O sea, 2000. yo lo que creo que es importante que la gente sepa, si usted estaba negociando con productores americanos, negociando las condiciones, estaban pidiendo que hubiera una disposición soberana del Congreso de la República, que los liberara de responsabilidad. ¿Dónde entran las Sputnik y en qué momento? ¿Cómo es la forma? Porque entiendo, corríjame, usted no lideró esa negociación, sino que usted estaba en estos productores, digamos, que tenían el proceso de aprobación acelerado de la vacuna, que estaban también cumpliendo con algunos requisitos que necesitaban para haber tenido las aprobaciones de los diferentes organismos, OMS, y entonces entrar al Sputnik. ¿Cómo, a usted quién le dice del tema del Sputnik? ¿Cómo es eso particularmente? Mire, yo recibía, recuerdo que en el mes de enero, una llamada del señor presidente. Enero 2021. Sí, 2021, que solo ese enero estuve. Enero 2021, en donde él me pidió que fuera a su despacho, que íbamos a hablar de alguna vacuna. Entonces llegué y ahí estaba el canciller Broll con él, solo los dos, y me conversaron que ellos tenían información que existía la vacuna rusa, que ellos habían ya tenido conversaciones y sabían que tenían una producción importante. Y ¿Nunca que dijeron conversaciones con quién? con el fondo ruso, con Rusia, no dijeron con esta persona o con lo otro, porque esas eran unas negociaciones que se hacían de Estado a Estado. El decreto 2021 que se hizo en el mes de enero, 1-2021 que se redactó en el mes de enero en el Congreso, nos decía que podíamos hacer negociaciones con fabricantes, que por eso lo hicimos con todas estas empresas americanas, no con intermediarios. Y si era de estado a estado, tenía que ser a través de las fuentes que tenían que ser, vean, en este caso, presidencia y cancillería. Así fue como ellos me contaron, mire, existe esta vacuna y puede ser una gran posibilidad, y hay otros países que ya lo están probando, no tiene la aprobación de la OMS, pero en el decreto nos decían que la vacuna también podía tener una aprobación de un laboratorio del nivel 3. En Europa ya existían algunos, no recuerdo exactamente qué país, no, Hungría, no me acuerdo cuál, y en América estaba México, que tiene un laboratorio nivel 3,
y Argentina. Los dos habían ya aprobado y usado la vacuna Sputnik. Yo me regresé al despacho, lo conversé con mi equipo, empezamos a investigar cómo trabajaba la vacuna, cómo estaba en diferentes países, las calidades, y de acuerdo a lo que vimos y un estudio que tuvimos en nuestras manos, la vacuna llenaba las calidades. También el precio también era bastante mejor que otros precios, a diferencia de COVAX, que sí nos daba un precio diferente, pero que tampoco cumplió. Pero eso era lo que hicimos con el Sputnik. En función de eso, recibimos la instrucción que íbamos a tener las conversaciones a través del Ministerio de Relaciones ¿La Exteriores, instrucción de quién? de la presidencia. ¿Es directamente el presidente? Sí, en donde en esa misma reunión se me dijo, mire, por esto, como es una negociación de Estado a Estado, la Cancillería se va a encargar de hacer los enlaces con Rusia para que podamos tener el link y ustedes puedan empezar a través de la Cancillería a tener las reuniones. Y fue así como la Cancillería, la primera. Lo vamos a ver más adelante cuando usted le llegue a las manos el contrato, pero entonces, si entiendo bien, parte de esas negociaciones implica establecer los términos y condiciones. Sí. Eso lo llevó a cabo la Cancillería. O sea, ellos conocían cómo venían los documentos. Uh-huh. Nosotros como equipo técnico lo revisábamos en el despacho, lo conversábamos con ellos. Siempre y creo que es uno de los temas que ayer en esta conferencia de prensa decían, que por qué nunca se sentaron a firmar juntos el contrato. Nunca en tiempo de pandemia se sentó nadie cara a cara a firmar con un fabricante ni con un país. Estábamos en pandemia y lamentablemente hoy ya se les olvidó a algunos, porque hay alguno de los de ayer que trabajó fuertemente de la mano con nosotros en la Coprecovid, y en ese tiempo todo era virtual y de esa manera se trabajó y era legal. De esa manera empezamos a tener las conversaciones que generalmente eran semanales, para ir haciendo revisiones, ir conociendo. Conversaciones con el Fondo Ruso. Con el Fondo Ruso. Sí. Directamente salud con el Fondo Ruso. Y a través del MINEX. Ya. O sea, siempre había uno de ellos El MINEX presente. no está desligado de esto, digamos. No, el MINEX aparecía en las reuniones y también en las primeras reuniones y otras también aparecía el embajador de Guatemala en Rusia. Okay. Él hacía los esfuerzos allá porque las cosas se fueran dando, y especialmente cuando ya se firmó el contrato, vino el contrato, lo revisamos con nuestros asesores legales, se hicieron algunos ajustes, se enviaba. Una pregunta, ¿qué explicación dieron que el contrato se firmara con Human Vaccine LLC y no con una organización, con un ente del Estado ruso? Ellos nos informaron que el gobierno ruso estaba conformado de esa manera. O sea, ellos tienen su laboratorio que se llama, su laboratorio de producción, que se llama de esa manera. Tienen su persona que es la que negocia, que está en otra instancia, y el gobierno ruso, pero todos dependen del mismo gobierno, ¿verdad? Es así como lo manejamos hasta cuando ya firmamos el contrato y empezamos a tener esas situaciones que no se daban, como que nos iba a venir la vacuna rápido y nunca venía. Aquí también en Guatemala teníamos en la embajada rusa un contacto al que acudía yo permanentemente cuando aquellos no entendían o no contestaban rápido. Entonces le decía yo, mire, por favor, averigüe por qué no viene la vacuna, qué es lo que está pasando, qué pasó con el contrato, y ella agilizaba eso. Y solo, perdón, para rebobinar, usted está en las negociaciones, ¿correcto? Sí. El contrato, ¿cómo le llega a usted? ¿Cómo fue el mecanismo? Bueno, el contrato vino a través del Ministerio de Relaciones Exteriores. Nosotros ya en nuestra mesa de trabajo lo revisamos, lo discutimos, como le digo, hicimos ajustes. El Ministerio de Relaciones Exteriores, al recibirlo, asumo que el canciller del momento también hizo un análisis jurídico del mismo, ¿correcto? Sí, pero no hicieron observaciones ni
solo únicamente ¿Se lo lo pasaron? trasladaron, sí. Listo, ok. Lo trasladaron y nosotros con nuestros asesores, el contrato venía en inglés. Nosotros lo enviamos a traducción jurada y lo fuimos manejando. Sin embargo, nuestra abogada en ese tiempo, que era la encargada de la Secretaría Ejecutiva, entendía, hablaba inglés y podía de alguna manera, y otra viceministra también. Entonces pudimos irlo manejando de esa manera y de esa manera fuimos haciendo los ajustes también. Me fue así como, puede ser que en el mes de marzo ya se logró firmar el contrato. De ese enero que a usted la citan a marzo, Cancillería lleva negociaciones, le manda el contrato. ¿Cuál es la actitud del presidente en esos 2 meses? Mire, solo a la espera de ver cómo íbamos, qué avances teníamos, ¿Hubo que algunas discusiones, hubo algunas molestias del presidente respecto al algo relacionado al contrato? Mire, siempre él estaba como a la espera de que yo le informara cómo íbamos, ¿verdad? Entonces, yo en nuestras reuniones de gabinete o previo le informaba cómo iba el proceso, hasta cuándo íbamos, y entonces, bueno, pero ya se firmó, o cómo vamos, no, esperamos las correcciones para firmarlo. Entonces, al fin, en el mes de marzo se logra firmar. Bueno, entonces con esa firma ellos ofrecen la entrega de una buena cantidad de vacunas. Con eso nosotros dimos un anticipo para 8 millones de vacunas. Recordemos que de dosis de vacunas. Recordemos que esa vacuna tenía 2 dosis por persona. Que después la quisieron cambiar por la famosa Light y Sí, demás. pero para el siguiente contrato que Ya. ya no se dio efecto. Entonces, el compromiso era entregar los 8 millones de dosis durante el año 2021. O sea, antes del 31 de diciembre, ellos tenían que entregar esa cantidad de vacunas. Pero las cosas no se daban, ¿verdad? Entonces, no recuerdo exactamente la primera entrega de la fecha, pero esperábamos, peleábamos. Todavía un asesor hace unos días me decía, pero es que ya todavía no se me olvida las peleadas que tenías con el ruso, porque a mí me angustiaba, o sea, yo venía al Congreso y ahí me presionaban todos los días con que qué pasó, no ofrecieron que venía vacuna y qué pasó, y luego los medios, ¿verdad? Y todo el mundo, miren, pero no vino. Entonces yo le decía a él, mire, y todos quieren el contrato y todos esto y tal. Sí, pero entre el acuerdo de confidencialidad usted no puede mostrar un contrato mientras estamos en todos los procesos. Una pregunta. Los actos públicos, valga la redundancia, son públicos, ¿verdad? Porque son llevados a cabo por instituciones del sector público que ese famoso tema de la confidencialidad es como Sí. yo no quiero informar y ha pasado además. Alguien de presidencia, alguien de Cancillería, PGN, hizo algunas reservas de que las condiciones de este contrato no se podían aprobar y por lo tanto no se podía celebrar el mismo. ¿Tuvo usted algún oficio, algo que le dijo, mire, estas disposiciones riñen con algo? Simple y sencillamente todos fueron, pásenlo, aquí lo tiene, apruébelo, fírmelo y sigamos adelante. Mire, el trabajo más fuerte estuvo en el despacho con mi equipo técnico. Revisábamos, dábamos vueltas, hacíamos algunas consultas a la Secretaría General. Ella las hacía con la PGN y la respuesta era, mire, no tenga pena, todo está bien, dele. ¿Y eso consta por escrito? No, todo era en pandemia y claro que siempre debe constar por escrito. Yo tengo alguno que otro correo de lo que sucedió entre la Embajada de Guatemala en Rusia con la Cancillería y esos procesos, pero estos temas de agilización de la firma del contrato estuvieron mire, ya está revisado, no se preocupe, check, 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 todo está bien, que se puede firmar. Y nosotros también lo habíamos revisado con la asesora legal, pero necesitábamos ese respaldo. Así que, como Y alguien de la parte, como llevar un proceso de negociación, eh, alguien de la parte legal del ministerio hizo algunas reservas que usted tuvo que regresar con la parte rusa sí, a discutir, aunque no se las hayan aprobado, pero sí hubo aspectos sobre la mesa sí, que sí se levantó la mano, digamos, que era necesario sí, tratar de modificar sí. o alcanzar un acuerdo distinto a lo que ya estaba plasmado en el contrato. Sí, hubo necesidad de hacer algunos ajustes
todavía tenemos entre nuestros documentos algunos que tienen control de cambios, otros que marcan con rojo, mire, preferiríamos que esto fuera así, así. La mayoría se hicieron, no eran tan de fondo, pero se lograron hacer y en general así se manejó hasta agosto del 2021. Y una pregunta. El presidente siempre fue muy claro y enfático de expresar las posturas de lo que no está de acuerdo, de lo que parecía que era un abuso. Cuando se empiezan a dar los incumplimientos de parte de Sputnik, usted le informa al presidente, ¿correcto? Sí. ¿Cuál es la actitud del presidente? Pues mire, él siempre tenía un carácter fuerte, ¿verdad? Y siempre decía, bueno, es que no puede ser, llamen, comuníquense con ellos, miren qué pueden hacer, ellos prometieron y tal. Entonces yo en algún momento, y recuerdo bien, le dije, mire, a ustedes les toca ahora ver directamente qué hacer con ellos, porque A eso voy. sí. Llama poderosamente la atención cómo el presidente, cuando eran cosas de fabricantes americanos, tajante, duro, de malas maneras, nos piden. Pero ¿por qué nunca con los rusos? Mire, yo lo solicité, él nos informó que él se comunicó con los rusos, igualmente el canciller. No enfrente suyo. No, creo que hubo una reunión, pero esa fue la primera, que fue una video donde tuvimos la oportunidad de saber quién era cada uno. Y luego el canciller viajó a Rusia a agilizar los procesos de entrega de vacuna y esto. Y ahí estuvo también en estas negociaciones o agilizaciones de los procesos el embajador de Guatemala en Rusia. Si lo vemos para atrás, una vez más, ya es de alguna manera más sencillo hablar de lo que fue la pandemia porque ya no estamos viviendo lo que era y pasaba en ese momento en el que uno tenía, ustedes como autoridades tenían que lidiar con la realidad de la salud de los guatemaltecos, muertes que por día iban incrementando, condiciones complicadas en hospitales y la necesidad de tener inmunizadores. Rusia falló, no entregó lo que tenía que entregar. Lo entregó antes del 31 de diciembre. Pero no en los ritmos y la cronología que se había establecido y que necesitamos para inmunizar a la sociedad guatemalteca, ¿correcto? Así es. Y ¿cómo fue entonces todo ese proceso de donación de vacunas de parte de Estados Unidos? Gracias por preguntar. Países. Sí, mire, creo que la donación de Estados Unidos es muy importante mencionarla porque nosotros como despacho mantuvimos una relación muy estrecha con el embajador de Estados Unidos en Guatemala y los proyectos de cooperación que dependen de la USAID. En base a eso, yo tenía algunas reuniones con él y su equipo técnico de salud, en donde le expresaba mis angustias de no poder conseguir vacuna. Y en un momento le dije, mire, embajador, yo tengo una gran preocupación, ya solo nos queda la opción de poder comprar la vacuna rusa. Y, antes de firmar el contrato. Sí. Y él me dijo, mire, ministra, usted está aquí para velar por la salud de la población. Yo no le puedo decir que la compre, pero usted tiene que buscar la manera de conseguir la vacuna que pueda pagar el país. Entonces, derivado de eso, él y su equipo y el gobierno de Estados Unidos empezaron a hacer esfuerzos enormes para podernos donar vacuna. Y él en un momento me dijo, mire, estamos haciendo esfuerzos y queremos que Guatemala tenga la cantidad de vacuna que necesita. En ese entonces me acuerdo que el ofrecimiento era como de 500,000 dosis, si no estoy mal. Y mientras se hacía todo el proceso, que fue un proceso grande, no solamente se trataba de un ofrecimiento, sí, mire, el gobierno de Estados Unidos va a donar vacuna, teníamos que tener una relación con el Departamento de Estado que tenía a cargo las vacunas, firma de documentos, porque nosotros no podíamos firmar acuerdos, sí firmamos acuerdos de confidencialidad, pero no de compra con la empresa que nos estaba donando la vacuna, con la empresa que nos iba a dar la vacuna, que en ese caso era la Moderna. Para eso se hizo responsable el gobierno de los Estados Unidos
Y creo que vale la pena recordar que todavía en el 2020, creo yo que a finales, si no estoy mal, la primera donación de 5,000 dosis de vacuna Moderna que venía directamente para personal de primera línea de salud y era insuficiente, pero eran específicamente para aquellos médicos, enfermeras y personal de apoyo que veía a los pacientes y que estaba en total riesgo. Ahí se logró inmunizar a la mayoría de los hospitales y servicios que estaban directamente relacionados y luego vino esta importantísima donación. Y no solamente derivado de que los rusos no entregaban, sino de las relaciones que nosotros teníamos con el gobierno de Estados Unidos. Y así como fue como él nos decía, mire, seguimos haciendo esfuerzos, puede ser que se mejore, pues, pero nunca se puede decir que se mejore. ¿Y cómo argumentaba Rusia el incumplimiento? Producción insuficiente para toda la demanda que tenían de todos los países. Pero A los que de alguna manera ellos llevaron negociaciones y sabían su capacidad de producción, ¿correcto? sí, Se pero pagó la parte, Guatemala en teoría cumplió con hacer el pago que se le estaba requiriendo, y entonces, digamos, no, en otras palabras, nosotros no fuimos, así como nosotros le dimos prioridad a ese contrato y a los rusos para el efecto de las vacunas, obviamente Guatemala no era prioridad para este fondo ruso, ¿correcto? en ese tiempo nosotros nos dimos a la tarea de investigar qué estaba pasando con otros países y nos dimos cuenta que estaba pasando lo mismo. O sea, compraron 4 millones y ahí les llevaban 50,000 y así nos pasó a nosotros. O sea, se comprometieron a dar mucho más de lo que estaban produciendo y no estaba diferente en la producción con las otras vacunas. Una pregunta. En algún momento, insisto, porque es bien importante que todos estemos contextualizados lo que era vivir aquellos días. Cuando usted estaba en la discusión del contrato, cuando vio que tenía cosas de una confidencialidad que para efectos del Estado puede ser, digamos, reñir con lo que establece las normas y demás, ¿usted en algún momento pensó que la firma de ese contrato le podía traer algún problema? No. Yo estaba trabajando para la pandemia y para la salud de la población. Y aquí, gracias por traérmelo a mano, porque yo quisiera también que esta entrevista sirva para limpiar mi nombre. Ayer fue un día realmente horrible para mí, para mi familia y para todos los que están cerca de mí, que confían en mí. Yo tengo una trayectoria intachable y de ninguna manera, habiendo nosotros hecho lo que hicimos, pensamos que esto podía suceder. Ayer la denuncia se fundamenta en 11 puntos. Algunos temas, digamos, cualquiera los puede ver en los diferentes medios de comunicación, incluyendo la hora, pero por este contrato hay personas del gobierno anterior vinculadas, o como bien decía el señor Miguel Martínez, jefe de jefes, que fue sancionado por este contrato. Ayer en la acusación, sin embargo, a usted no hay algo de que sea un tema de peculado o algo por el estilo, es decir, no la acusan de que recibió dinero al respecto. Pero, ¿qué pasa por su cabeza? ¿Qué sintió usted? ¿Cómo dimensionó cuando vio que una de las razones por las que sancionaban al señor Miguel Martínez tenía que ver con este contrato? Mire, yo no lo podía entender, porque lo que nosotros trabajamos en el despacho del Ministerio de Salud fue en la mesa del despacho, técnicamente, con un equipo transparente, técnico, que se dirigía al fondo ruso semanalmente a hacer esta negociación. ¿Qué pasó alrededor? Yo no puedo saber. Eso le quería preguntar. Usted no lo puede asegurar, pero usted descarta del todo que además de las negociaciones que usted ha tenido técnicas con el fondo ruso, hayan habido otro tipo de negociaciones con otros entes del gobierno guatemalteco. Es que yo no lo sé. Yo no lo sé porque yo no era del partido gobierno, pues yo no estaba tan cercana a esto. Mi rol era dentro del ministerio y con una pandemia muy difícil de abordar, y creo que los que estuvimos nos acordamos. Hubo diputados, principalmente de la Alianza Oficial o de Vamos, que preguntaban o presionaban por la firma de este contrato de las Sputnik. No, lo que sí tuve en algunos momentos, y no recuerdo bien quiénes o cuáles, que me mandaban información de que recibiera a tal personaje
porque tenía una gran cantidad de vacunas que me las podían dar ya. Y yo sabiendo que eso era imposible, nadie tenía vacunas para darlas ya. Y habían ofrecimientos hasta de ir a Dubái a ver los grandes contenedores de vacuna que estaban llenos ahí, solo traerse la vacuna. Yo estoy clara que yo no podía trabajar con intermediarios, y durante todo el tiempo que he trabajado para el ministerio, que tengo historia, porque en el año 83 yo obtuve mi primer puesto en el Ministerio de Salud como jefe del laboratorio de microbiología, jamás me senté con un intermediario, jamás. Y ese es algo que tengo grabado, y lo hice como directora de servicios de salud, como viceministra y también como ministra. Creo que eso es algo que cualquier funcionario debe tener claro. No se puede uno sentar con ningún fabricante ni con ningún negociante, porque para eso hay otras instancias, no el despacho ministerial. Y antes de concluir, usted dejó el ministerio agosto 2021, ¿correcto? En septiembre. Septiembre. Yo hice la renuncia en agosto. ¿Qué la llevó en ese momento a presentar su renuncia? Mire, en ese momento hubo muchos factores, personales muchísimos. Yo ya había llegado al límite, mi salud se estaba deteriorando, y tenía también dentro de mi familia una persona gravemente enferma, o sea, y aunque no lo hubiera tenido, yo ya no podía más con ese ritmo. Entonces, se lo dije al presidente en el mes de agosto, y se pudo al fin aprobar mi renuncia en el 15 de septiembre. Independientemente, es parte del proceso de investigación que tiene que hacerse de manera integral y objetiva y no selectiva. Pero usted cree que si se iba a presentar la denuncia que se presentó el día de ayer, usted es la única persona que debería aparecer en esa denuncia. Pues no, pues creo que no. O sea, yo era la representante legal, porque así me lo han hecho ver en otras instancias, la Contraloría y el Ministerio Público, porque creo que aquí vale la pena mencionar que, a pesar de que todo el mundo cree que la Contraloría nunca se pronunció en relación a esto, 2 o 3 meses después que yo me fui, o tal vez 2 lo más, tuve el primer reparo por las vacunas al cual yo tuve que responder. Luego, con el Ministerio Público tuve 2 denuncias que no eran penales sino administrativas sobre las vacunas, a las que también tuve que resolver. Esta es la primera que se hace tan pública, con tanto boom, y que me tacha directamente a mí. Es realmente, y de manera muy en confianza les digo, muy dañino para una persona recibir todo ese bombardeo el día de ayer. No paro de recibir llamadas y WhatsApp, pero te damos mi apoyo y esto y el otro. Está la gente asustadísima de que eso hubiera pasado, pero bueno, alguna razón tendrán. Ahora que usted está concediendo esta entrevista, ¿qué pide respecto de la investigación? Bueno, lo que pido es que se haga una investigación transparente, que sea justa, y que nos permitan de alguna manera demostrar todo lo que se hizo, a pesar de que ya en una reunión, en esta precisa semana, se le presentó al actual ministro toda la información de cómo se hizo el proceso, pero ya lo tenían trabajado, ¿verdad? Entonces, yo no sabía y me sometí a esa reunión, que fue, la verdad es que muy injusta para mí. Agosto 2021, marzo 2024, usted ha estado en Guatemala estos casi 3 años. ¿Se siente en paz de lo que hizo al frente del Ministerio de Salud? Me siento en paz. Me siento en paz. Algunas veces, como el de ayer, yo pienso, ¿y aquí qué pasó? O sea, aceptamos este cargo, y no solamente yo, mi equipo que me acompañó, en general la mayoría, y que se retiró conmigo en el 2021, están preocupados, dolidos de que esto esté pasando aquí, sabiendo todos
qué clase de personas y profesionales tomamos el cargo en ese momento. Como les digo, fue muy doloroso, impactante y que no se vale. Muchísimas gracias por abrirnos las puertas. Sabemos que viene un proceso legal que usted enfrentará y como todo, en todos los casos, se debe llevar a cabo una investigación objetiva, integral, para llegar al fondo y sobre todo porque es curioso que cuando le hemos hecho las consultas al Ministerio Público respecto a la investigación integral de este contrato y derivado de lo que pasó con la sanción de Miguel Martínez, dijeron que hasta que Estados Unidos no presentara una denuncia no iban a poder investigar. Las formas, las rutas de los dineros y demás, hay manera de poderlo rastrear. Ahora viene este proceso, pues como todos al final del día nos toca someternos, enfrentarlos y sacarlos adelante. Esperamos que se resuelva de la mejor manera para todos los involucrados, para el país, para usted y demás, y que la justicia pueda funcionar como se debe. Gracias por acceder a esta entrevista, por abrirnos las puertas, y a usted muchísimas gracias por su sintonía.